La lectura de David Mejía Velilla es un encuentro con un poeta diferente a todos los de su contexto histórico. Ideales como la contracultura y las corrientes literarias como el nihilismo o el nadaísmo reinan en el panorama artístico global de la segunda mitad del siglo XX. Pero David Mejía Velilla decidió llenar sus obras de imágenes delicadas, de una conexión impresionante con su familia y con su pasado, de amor a lo hermoso, de una espiritualidad predominante que lo llevaba a incluir y al mismo tiempo a buscar a Dios en gran parte de su producción poética. Para mí, David representa una idea de navegar en contra de la corriente, de abanderar un optimismo increíble en tiempos donde lo común era restarle valor y significado al valiente acto de vivir. Es también la preocupación por una realidad cruda, un mundo descorazonado donde hacía falta luz. Pero sobre todo esto, la obra de David Mejía Velilla es la enseñanza de sentir el acto de servir como algo inherente y necesario en nuestra naturaleza. David Mejía Velilla nació el 14 de marzo de 1935 en Santa Elena, Antioquia, en la familia conformada por Ana Francisca Velilla y Sebastián Mejía. Durante sus primeros años, la abuela de David se encargó de inculcarle una fuerte religiosidad. Y luego, a los 7 años, toda la familia se mudó a Medellín, donde David continuó su educación en la sección de estudios primaria anexa a la Universidad Pontificia Bolivariana. Su bachillerato lo continuó en el Liceo Bolivariano y, al terminarlo, ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 1954. David tuvo una fuerte relación con el arte durante toda su vida, más especialmente con la música, la literatura y la poesía. Esto debido a la alta influencia de su padre Sebastián, quien lo impulsó en la lectura a través de la biblioteca de la casa, donde David encontraría sus primeras influencias artísticas en Gabriela Mistral, Tomás Carrasquilla, Tagore, José Enrique Rodó y Miguel de Cervantes Saavedra. Adicionalmente, Mejía Velilla también se vio bastante influenciado por las enseñanzas promulgadas en el libro Camino de José María Escrivá de Balaguer, texto fundamental para el Opus Dei, institución religiosa a la que él perteneció desde 1956. Fue periodista, maestro, conferencista, miembro fundador de la Universidad de La Sabana, además de decano de las Facultades de Derecho y Comunicación de la misma. También llegó a ser miembro de las Academias Colombianas de la Lengua, de Historia, de la Educación, de Historia Eclesiástica y de la Real Academia Española. Dentro de sus principales obras se encuentran Paisajes claroscuros, Nocturno de las criaturas, Estación de Dios, Pequeño Elliot, Los días y las noches y Oraciones y súplicas del poeta necesitado. Finalmente, David Mejía Velilla muere en Bogotá el 15 de septiembre de 2002, dejando muchas de sus enseñanzas para toda la comunidad de la Universidad de La Sabana, pero también dejando una huella indeleble en las letras colombianas. Para el presente trabajo se han analizado 3 poemas de David Mejía Velilla, siendo estos 9 estancias del amor lejano, Ventana y Epifanio. Es un análisis llevado a cabo absolutamente desde mi perspectiva. El título del poema revela su tema, siendo este una alegoría a un sentimiento de amor profundo que posee el autor, pero que sin embargo se ve obligado a vivirlo desde la distancia. Siendo esto quizá una referencia a una conexión espiritual muy profunda, donde el ser amado puede ser Dios, y la distancia se refiere al camino religioso donde el autor siente lejana la meta. En la primera estrofa pueden asociarse los conceptos de la muerte y la finalidad del amor, donde si se toma este como el encuentro con Dios, la muerte sería el pretexto para llegar a la cita con el ser amado. Sin embargo, Mejía Velilla comprende que aún no es su momento, por eso hace referencia a esperar. Durante el poema, David da señales de un sentimiento de desazón que lo embarga al no poder encontrarse con su amor, siendo esto palpable en frases como, porque así voy, la estrella buscando, buscando a veces el camino, a veces llorando, o un pobre soy, que de mi amor aún no me he visto. Después, en estos 2 versos, falto identidad con él, aún hacia el camino, y espero lo que no sé explicar. Velilla demuestra que su búsqueda interior aún es incipiente al hablar de su identidad faltante, una búsqueda constante de la que parece no encontrar un resultado. En el verso 7 habla de un camino dificultoso e incierto, pero que a la vez le parece hermoso. Esto podría interpretarse como una metáfora de las diferentes vicisitudes que encuentra el autor en su búsqueda espiritual, pero que a pesar de todas las complicaciones igualmente disfruta. Esto visible en el verso, pero por nada cambio tanto caer y sangrar. Para terminar, el poeta acepta su futuro inminente, donde su amor lo esperará. La muerte aquí es tomada nuevamente como el encuentro único con el ideal del ser amado. Ventana.
El título revela muchísimo acerca del poema, pues muestra al escritor en una perspectiva aislada de la situación, donde su rol es meramente el de un observador, sin posibilidad de intervenir. La imagen creada con el niño de los dientes podridos y los que hablan procacidades hace referencia a un deterioro social, tanto físico como en términos de lenguaje. La imagen toma más fuerza aún al referirse a niños, pues se supone que estos constituyen un futuro de la sociedad, y si el futuro está corrupto, ¿qué será de la sociedad? El escritor continúa demostrando el deterioro en estos dos versos. Va un niño con un saco de desperdicios, va otro con un puñal mal afilado. Aquí demuestra que la violencia y las banalidades han ganado terreno, específicamente en el puñal mal afilado, pues este significa que el niño únicamente busca dañar a alguien más. A continuación, al escribir va otro detrás que aún sonríe y otro más y juro que tiene fiebre, David da una ligera esperanza al lector, pues se crea la imagen de un niño que a pesar de las adversidades sonríe. Aunque este significado podría ser ambiguo, pues también podría referirse a que sonríe por ignorancia, lo que recalca la imagen del abandono. Luego, el niño que tiene fiebre demuestra la ausencia de padres, pues el muchacho está enfermo y no existe quien se ocupe de su salud. Para terminar, el poeta agrega dos imágenes sumamente impactantes. La de una calle en silencio, lo que se refiere a que a pesar de todo el bullicio de los niños, no hay nadie que actúe ante él. Una profunda indiferencia de los adultos ante el deterioro social que Mejía Velilla contempla. Y luego, al hablar de Dios llorando, lo que crea es una sensación de que la espiritualidad y la religión fallan, o peor aún, que están embargadas por la melancolía a causa del deterioro que se observa. Epifanio, del libro Íconos. Las imágenes de este poema refieren a un momento creativo de David, quizá donde se toma a los estilos ancianos como un sinónimo de una conexión con la naturaleza, con la sabiduría y el conocimiento ancestral. Luego, al decir que el mismo poeta siempre sigue escribiendo como Eliot, como Eluard y como Milós, Mejía se refiere a sus influencias literarias. Paul Eluard, un poeta surrealista, y Czesław Milosz, el premio Nobel de Literatura polaco. Aquí admite que a pesar de intentar desarrollar un estilo propio, sus autores predilectos seguirán estando reflejados en sus letras de una u otra forma. Adicionalmente también hace referencia a Eliot, lo que lleva a dos diferentes interpretaciones. La primera es que podría estar hablando del poeta inglés Thomas Stearns Eliot, otro de los grandes influenciadores de su arte. La segunda, y quizá la más interesante, es que habla de Eliot, su niño interior, al que se refiere constantemente durante toda su producción literaria. De ser así, el verso podría significar que, a pesar de ya ser un adulto, el poeta aún conserva muchas de las ideas que tenía cuando era niño, demostrando que su vínculo con su infancia, sus primeros años y su pasado está latente en sus versos. Por último, los dos versos donde añade que escribe y siente igual, pueden representar un ideal donde el autor analiza que su estilo no ha cambiado o que sus temáticas se mantienen. David Mejía Velilla era un poeta diferente a lo que planteaba su generación. Decidió darle la espalda al pesimismo y abrazarse fuertemente a la espiritualidad para demostrar que había alternativas diferentes a las predominantes a la hora de criticar la sociedad y su deterioro. Las imágenes que crea su poesía son delicadas. Constantemente rememoran a su pasado, donde tuvo una conexión constante con su familia y sus primeros años, al punto de incorporarlos a sus letras en personajes como el pequeño Eliot, una representación de su yo infantil. A él muchas veces lo aconseja, le muestra el camino, como si intentara pensar en lo útiles que le habían sido sus consejos cuando estaba viviendo su juventud. También es innegable su constante conexión con Dios, con una espiritualidad alimentada durante toda su vida, primero por su familia, luego por su colegio y universidad y finalmente por su afiliación con el Opus Dei. Se adivina que tuvo una constante búsqueda de Dios, que lo quería, incluso lo amaba, pues se había convertido en el protagonista de muchos de sus poemas. Gracias a todo esto, David Mejía Velilla se ubica como un autor importante para encontrar una visión diferente de Colombia en la segunda mitad del siglo, una perspectiva espiritual y optimista, pero que continúa siendo preocupada. Los versos de David Mejía Velilla demuestran que se necesita encontrar a Dios, pero que antes de eso es necesario estar dispuestos a ser frágiles, abrir nuestro pecho y comenzar a caminar.